Ya muchachos, vamos con la segunda parte entonces. Nos toca ahora cuadriláteros y polígonos. Ya me voy a enfocar en un cuadrilátero en general porque es como lo que más preguntan o lo más importante en realidad de esta prueba. Igual voy a hacer un par de ejercicios de polígonos como para que cachen qué podría entrar. Ya, igual que en los videos anteriores me voy a centrar en de dónde nacen las propiedades, porque es importante que sepan de dónde nacen las propiedades más que aprendérselas de memoria, porque si no mejor leen el documento y ya está. ¿Ya? A ver, cuando nosotros hablamos de cuadriláteros tenemos tres tipos. Tenemos los paralelogramos, los trapecios y los trapezoides. ¿Ya? Ahí están las definiciones, ustedes pueden ponerle stop al video, las copia y las pega y bla bla bla. Ok, yo voy a ir desglosando una por una. Estas son las que nosotros ya vimos en los videos anteriores. Fíjense, propiedades de los paralelogramos, los ángulos opuestos son congruentes, los ángulos consecutivos, y usted me dirá, ¿dónde los vimos en los videos anteriores? Bueno, yo digo en el video anterior, en realidad en este mismo video, lo que pasa es que yo lo estoy grabando por partes. En la primera parte de este video, cuando yo empecé a trabajar trazos paralelos, yo hice esto, tracé dos paralelas, las junté después acá, claro que eran más bonitas, las junté acá y dije, si estas son paralelas, si este fuese alfa y si este fuese beta, entonces por principio de escalerita, este iba a ser alfa y este por z del zorro iba a ser alfa, ¿se acuerdan? También demostramos entonces que si este era beta, por principio de escalerita, él era beta y por z del zorro, él era beta. Entonces nosotros ya demostrábamos que los opuestos eran iguales, ¿se fijan? Los opuestos eran iguales, que además demostrábamos que estos de aquí eran suplementarios y que estos de aquí eran suplementarios. Y usted me decía, ¿pero por qué eran suplementarios? Por esto, mira, si él es alfa, este de arriba de acá también era alfa, ¿se acuerdan? Entonces, ahí sumáis 180, pues por eso eran suplementarios, que sumen 180 grados. También dijimos que como son paralelas significa que nunca se van a tocar, entonces esta línea se va a mantener siempre, ¿cachai? Entonces esa distancia de paralelos siempre se va a mantener. Esa es la idea, porque si la distancia no fuera la misma significa que en algún momento se van a tocar. Por lo tanto, esta distancia que está aquí con esta distancia que está acá siempre van a ser iguales. Lo mismo va a pasar acá, po. Esta distancia que está aquí arriba con esta distancia que está aquí abajo siempre van a ser la misma. Eso se cumple en todo paralelogramo. Entonces ahí está eso que está aquí, eso que está aquí y eso que está aquí. En todo paralelogramo. Paralelogramo significa que tiene dos pares de lados congruentes. Ahí vamos a tener cuatro: cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Y cada uno de ellos tiene sus propias características. Además de, pero todos cumplen con estas cuatro. Además de estas cuatro, evidentemente. ¿Qué otra cosa? Que las diagonales se dividen en el punto medio. Significa que cuando yo trace diagonales, una aquí y otra acá, este va a estar la mitad. O sea, él con él va a medir lo mismo y él con él va a medir lo mismo. Eso se cumple en todos. Salvo que en algunos va a pasar algo raro ahí, que es lo que yo voy a empezar a tocar con cada uno de los polígonos que yo vamos a ir a ver ahora. ¿Ya? Entonces, eso era como recapitulando un poco. Vamos con el cuadrado. Vamos a acercar un poquitito para que se vea bien. Vamos con el cuadrado. Bueno, espero que me queden bonitos los dibujos. Tararán, tararán. No me quedó nada tan... Puta, vamos a pedirle ayuda a esta weá. A ver, hace tiempo que no grababa. Bueno, puta, el cuadrado bonito, weón. Sorry, cabrón, weón, es que estoy grabando esta weá mientras estoy con licencia, entonces hace tiempo que no grababa, entonces es lo que hay. Ya ahí tenemos el cuadrado. Veamos qué tenemos del cuadrado y que, además de saber que es paralelogramo, sabemos que si él vale A, todos sus lados van a valer A. Entonces sabemos que él es paralelo con él, que él es paralelo con él. Por lo tanto, además en el cuadrado se cumplen cosas especiales. Porque en un paralelogramo se cumple que S con S son iguales y que S con S son iguales. Pero en el cuadrado se cumple que todos los lados son iguales, ¿cierto? Ya. ¿Qué más sabemos de un cuadrado por definición? Bueno, sabemos de un cuadrado que todos sus ángulos miden 90 grados. Eso lo sabemos por definición, ¿cierto? Perfecto. Ya. ¿Qué más sabemos? Nosotros podemos trazar una diagonal en el cuadrado aquí. Así como que me quedó tan bonita la diagonal, no, pero ahí quedó mejor. A mano alzada. Y podemos trazar otra diagonal ahí. Ya. Entonces la vamos a borrar primero. ¿Qué es lo que se cumple?
Fíjense lo que se cumple. Aquí yo tengo un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Yo tengo un ángulo de 90 grados y este triángulo que te voy a marcar aquí en verde es un triángulo de 90 grados, un triángulo rectángulo. Y aquí entra otra materia y yo aquí voy a hacer un pequeño, no repaso, se supone que no la conocen, pero muchos ya conocen este teorema. Más adelante lo voy a ver un poquito mejor y más paso a paso. Pero por ahora lo vamos a repasar, ¿ya? Yo voy a tener un triángulo A, voy a tener un B, C, siempre del tipo rectángulo, ¿ya? En donde el que está frente al triángulo de 90 corresponde a la hipotenusa, ¿ya? Que por lo demás la hipotenusa es el lado de mayor medida y los demás les vamos a llamar catetos. Cuando tú tenías un triángulo rectángulo, siempre se cumple el teorema de Pitágoras, al que yo le llamo el Choropit. Insisto, más ratito, avanzando en el video, yo voy a ver más acabado porque vamos a hacer ejercicios del Choropit y más cositas. Pero ahora voy a repasarlo o lo voy a ver como rapidito para poder demostrar algo del cuadrado. ¿Qué se cumple dentro de un triángulo rectángulo? Dentro de un triángulo rectángulo siempre se va a cumplir que la suma de sus catetos al cuadrado siempre va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso dice el teorema del Choropit. Siempre. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras un triángulo rectángulo, tiene que ser un triángulo rectángulo, si no, no se cumple Pitágoras, y te dicen que él es 3 y él es 4 y te preguntan cuánto es la hipotenusa, te dan los catetos. Entonces tú tendrías que decir un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y eso te queda igual a x cuadrado. La suma de estos dos es 25 y 25 es igual a x al cuadrado. Ahora, ojo, tú tienes que 25 es igual a x al cuadrado, pero yo necesito el valor de x, ¿cierto? Entonces, como yo necesito el valor de x, aplico raíz en ambos lados de la ecuación. Y como aplicas raíz, te pide ahí esos dos. Acuérdate, esto sale como valor absoluto siempre, pero como son distancias y las distancias son positivas, puedes evitar el valor absoluto y poner x. ¿Y la raíz de 25 la conocemos? Sí, 5. No va a faltar el weón que me va a poner en el video, profe, ¿para qué le puso tanto color si la weá era 3, 4 y 5? Sí, weón, pero eso lo voy a mostrar cuando enseñe Pitágoras. ¿Cachai? No estoy enseñando los triángulos pitagóricos, sino en mostrar el teorema de Pitágoras para lo que quiero hacer. ¿Ya? Entonces, entendiendo esa parte del teorema de Pitágoras, voy a utilizar teorema de Pitágoras para mostrar lo que pasa con la diagonal de un cuadrado, porque esto se cumple siempre en un cuadrado. Miren, yo tengo el cuadrado en donde al trazar una diagonal se forma un triángulo que es rectángulo. Y como se forma un triángulo que es rectángulo, significa entonces que puedo usar Pitágoras. ¿Cachai, no? Entonces tengo A, y yo necesito encontrar la diagonal de ese cuadrado, que no la conozco. Por tanto, yo digo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado tiene que ser igual a la diagonal al cuadrado. Si tengo un completo y me pasan otro completo es porque tengo dos completos, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a la diagonal al cuadrado. Pero como dije anteriormente, a mí no me sirve la diagonal al cuadrado, entonces yo necesito aplicar raíz en ambas partes. Se supone que este es un video de geometría, entonces esto no lo debería explicar, pero igual vamos a explicar el por qué cómo se resuelve esto, ¿ya? Porque al otro lado sabemos que te queda D, ¿cierto? Pero entenderán todos que esto es a raíz de 2. Mejor lo voy a explicar por si acaso. Cuando yo tengo la raíz de 2a cuadrado es porque tengo la raíz de 2 por a cuadrado. Hay un por que no se escribe. Por propiedad, si usted tiene la raíz de a por b, es porque tiene la raíz de a por la raíz de b. Podéis separar las raíces. Entonces yo aquí tendría la raíz de 2 por la raíz de a cuadrado. Te podéis pitear esas dos, salen valor absoluto, pero estamos tratando de distancia, entonces positivo, y te queda raíz de 2 por a. Pero como se ve feo poner raíz de 2 por a, uno pone a por raíz de 2. Pero en vez de poner a por raíz de 2, mejor uno pone a raíz de 2, que es como la misma weá, pero se ve más bonito, más encachado y no sé, pues, en realidad es como eso, pero la misma weá. Por lo tanto, con eso demostramos que la diagonal del cuadrado, cabros, es a raíz de 2. ¿Qué significa eso? ¿Significa que la diagonal del cuadrado siempre va a llevar raíz? No. Cuidado con eso, porque una de las confusiones
es que siempre piensen que la diagonal del cuadrado va a llevar raíz de 2 y no, no es verdad. Lo que pasa y lo que tú tienes que entender aquí es que si tú tienes el valor del lado de un cuadrado y quieres obtener su diagonal, lo único que tienes que hacer es multiplicar el lado por raíz de 2. A eso se refiere. O sea, si a mí me dan el lado y quiero la diagonal, multiplico por raíz de 2. O sea, si yo tengo un cuadrado de lado 6, entonces la diagonal sería 6 por raíz de 2, porque tengo que multiplicarla por raíz de 2. Lo cual no significa que esto vaya a tener siempre raíz. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú podrías tener un cuadrado, no sé, de lado 12 raíz de 2, pues eso podría pasar. Entonces, ¿cómo voy a obtener la diagonal de ese cuadrado? Tú tienes que pescar el lado. ¿Y qué es lo que tenéis que hacer? Multiplicarlo por raíz de 2. O sea, yo tendría que multiplicar esto por raíz de 2. Y aquí tú dices, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 4. Y eso es 2. Y 12 por 2 es 24. Por lo tanto, la diagonal sería 24. ¿Y cachai que la diagonal no siempre tiene raíz? Entonces, cuidado con creer que la diagonal siempre va a tener raíz. ¿Ya? Otro de los detalles, te podrían decir a ti que la diagonal es 12. ¿Y cómo tú obtienes de la diagonal el lado? Entonces, por ejemplo, la manera larga que harían algunos es decir, profe, si él es A y él es A, entonces yo digo, lado al cuadrado más lado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, aquí me queda 2 veces A cuadrado es igual a 144. Ese 2 que está pasando, acuérdense que está multiplicando, es que no es que pase dividiendo, nosotros aplicamos el inverso, ¿ya? Entonces, 72 porque multiplicamos por un medio, o pasa dividiendo, que para efectos prácticos es la misma hueá, pero matemáticamente está mal dicho, uno aplica el inverso, en este caso multiplicativo. Ya, aplico raíz en ambos lados. Y al aplicar raíz en ambos lados, aquí te piteáis esos dos, te sale en valor absoluto, pero ya sabemos. Y esto te queda como raíz de 72. Pero uno dice, ¿pero qué hace? ¿O raíz de 72? Sí, pero profe, 72 no será lo mismo que 36 por 2. Sí, pues. Y 36 por 2, como está multiplicando, yo lo puedo reescribir como raíz de 36 por raíz de 2. Sí, pues. ¿Y la raíz de 36 cuánto es? 6. Ah, entonces A vale 6 raíz de 2. Perfecto. Encontraste el valor de A. Pero eso sería haciéndolo con Pitágoras e igual es largo. Entonces, ¿habrá una manera quizá un poquito más corta en vez de hacer Pitágoras y hacer todo este show? Por supuesto que sí, pues. Es que es hacer básicamente lo mismo que hiciste antes, pero al revés. ¿Cómo? Mira, si tú tienes el lado y quieres obtener la diagonal, ¿cachaste que yo multipliqué por raíz de 2? Ya, pues. Si yo ahora tengo la diagonal y quiero obtener el lado, ¿qué es lo que tengo que hacer? De la diagonal tengo que pasar al lado. ¿Quién está estorbando la raíz de 2? Pues entonces yo tendría que dividir por raíz de 2. ¿Cachai, no? Entonces si yo tengo la diagonal y divido por raíz de 2, voy a obtener el lado. Ya, pues. Entonces si ahora me están diciendo a mí que la diagonal es 12, lo único que yo tendría que hacer es pescar la diagonal, que es 12, y dividirlo por raíz de 2. Pero como no hay la raíz de 2 abajo, racionalizamos por raíz de 2. Y usted, como ya sabe racionalizar, arriba te queda 12 raíz de 2 y abajo raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Simplificamos S con S y te queda 6 raíz de 2, y eso evidentemente es más rápido. O sea, hay algunos que simplifican al tiro acá, ¿cachai? Pero depende de la rapidez de cada uno, ¿cachai? Entonces, todo va a depender de cuánta materia domines en geometría, cuánto tiempo te puede tratar hacer un ejercicio. Entonces, no sé, ahí se las dejo, ustedes deciden, ¿ya? Por eso les mostré esta parte de Pitágoras, para trabajar el cuadrado. Sigamos entonces con el cuadrado. A ver, ¿qué más habría que meternos con el cuadrado? Ya sabemos cuánto vale la diagonal. Sigamos metiéndonos con el cuadrado. Bueno, con el cuadrado, como sabemos, todos son iguales. ¿Cachai que como todos son iguales, se forma aquí abajo un triángulo rectángulo, pero súper particular, porque es un triángulo rectángulo que tiene dos lados iguales? O sea, es un triángulo rectángulo que es isósceles. Y si ya tengo 90, tengo que repartir los otros 90 que me faltan para hacer 180 entre dos lados que son iguales. Por lo tanto, él es 45 y él es 45.
Y como él tiene que valer 90, este de arriba también tiene que ser 45 y ese de abajo también tiene que ser 45. ¿Cachai, no? Eso significa que si yo trazo otra diagonal acá, este mono es 45, este mono es 45, este mono es 45, este mono es 45. ¿Qué más tenemos? 45, 45 son 90, entonces ahí hay 90. 45, 45 son 90, entonces ahí hay 90. ¿Cachai que en todo hay 90? Entonces nosotros podemos establecer que las diagonales aquí al medio en un cuadrado forman 90 grados. Siempre, siempre, siempre. Eso tienes que manejarlo. ¿Ok? Recuerda, también tenemos que él con él son iguales y él con él y él con él son iguales. Pero yo voy a mostrarte que además de eso, aquí en el cuadrado en particular se cumplen que las 4 diagonales son iguales. ¿Cómo? Miren, tú tenés que pensar de que las diagonales se dividen. ¿Por qué? Porque este es el punto que está a la mitad. De hecho, por ejemplo, si tú trazas una línea acá, a esa línea nosotros le llamamos eje de simetría. ¿Por qué le llamamos eje de simetría? Porque es como una hamburguesa. Pues, no sé si una hamburguesa, bueno, no sé cómo. Yo le llamo una hamburguesa, bueno, y ese como pan de molde. Si tú lo doblas, es como tu mano, pues, bueno. Si tú la doblas, queda pegada así. ¿Cachai? Como perfectamente alineada. Si tú pescas el cuadrado así, con el eje de simetría lo doblas, queda perfectamente juntito, ¿cierto? Ya, pues por eso es un eje de simetría, porque lo que puedo pegar y queda perfectamente alineado con el otro. O sea, a eso me refiero con el eje de simetría. Y lo mismo pasa si yo lo trazo para acá, lo mismo pasa si lo trazo para acá, y lo mismo pasa si lo trazo para acá. Si los doblo queda perfectamente alineado. Por eso el cuadrado tiene 4 ejes de simetría, que es diferente al centro de simetría. Que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con la materia. ¿Ya? Entonces ese es el punto medio en donde se intersectan las diagonales. Entonces la diagonal se divide en dos. Y ¿cachai que para obtener esa diagonal que está ahí, tú la sacaste a través de Pitágoras con un cateto A y A? Y para obtener la otra diagonal la sacaste a través de Pitágoras con un cateto A y A. O sea, evidentemente las diagonales son iguales. Por lo tanto, si las diagonales son iguales, él tiene que ser igual con él. Y si él es igual con él, pero como las diagonales son completamente iguales, significa que en un cuadrado se cumple que él y él son todos iguales. O sea, si él mide 2, todos miden 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos saber de un cuadrado? A ver, mira los triángulos que se forman. ¿Cachai que los triángulos que se forman todos son rayita, 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 rayita? Todos los triángulos que se forman son rayitas. Bueno, aquí yo le puse rayita naranja y rayita blanca. Ojo con eso, que no es lo mismo. Bueno, le voy a poner doble rayita para que no se confundan, ¿ya? Porque pueden pensar de que esa y esos son iguales. Y no es que sean iguales, porque eso no es lo mismo que eso, ¿ya? Mejor en vez de cambiarle color le pongo doble rayita, ¿ya? Rayita, doble rayita, doble rayita. Rayita, doble rayita, doble rayita. Si se fijan, los 4 triángulos formados tienen exactamente los mismos lados. Entonces, como los 4 triángulos formados tienen exactamente los mismos lados, los 4 triángulos que están ahí son congruentes. Eso significa que son... ¿cómo se llama? Que tienen la misma área. Por lo tanto, si a ti te dijeran, por ejemplo, te dan un ejercicio donde te dicen que el área de este vale 7 y te dicen ¿cuánto el área del cuadrado? 28, pues bueno, si 7 por 4, pues si son todos congruentes. ¿Cachai, no? Entonces, importante manejar esa materia. Y usted podría calcular una fórmula para encontrar esos... sí, pues, pero usando Pitágoras, busquemos algo para ver. Por ejemplo, miren. Le enseñé área. Ah, sí, le enseñé área. Bueno, es que grabé hace como 3 semanas el video anterior. Eso sí, no me acuerdo si le enseñé. Sí, creo que le enseñé cómo calcular el área del triángulo en el video anterior. Ya. Pero igual, el área del triángulo es base por altura. ¿Ok? Ese es el área del triángulo. Entonces voy a calcular el área de ese triángulo, cuya base sería A. Y la altura, ¿cuál sería? ¿Cachai que este loco está a la mitad? ¿Cierto? Entonces la altura sería la mitad de A, pues, weón. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la mitad de A? A medio, pues, weón. ¿O no? La mitad de A. Ya, pues entonces el área 1 sería la base, que es A, por la mitad de A, por un medio. Sí, recuerdo que en la clase, en la primera parte les enseñé por qué era por un medio, que es lo mismo que dividido en 2. Y eso te da A cuadrado partido en cuartos.
¿Cachai? Que eso te va a quedar igual con todo, porque este también va a ser A, y este va a ser la mitad de este, que va a ser A medios, y en todos te va a quedar A cuadrado partido en 4, 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 y tiene sentido, porque si es A cuadrado partido en 4 y son 4 triángulos, si tú lo multiplicas por 4 te da el A cuadrado. O que el área del cuadrado es A por A cuadrado, y lo dividí en 4, te va a dar el que vale cada triángulo, porque son todos congruentes. ¿Cachai? Entonces, ahí puedes saber cuánto vale el área de cada triángulo de dos maneras diferentes, una más larga y una más corta, pero es más o menos para que entendáis lo que voy a hacer ahora con rectángulo. Eso se cumple en un cuadrado, y es importante saber de dónde nacen las cosas, porque así uno para estudiar lo hace más fácil, así como, no me lo sé de memoria, pero sé de dónde nacen, entonces puedo mostrar y puedo demostrar que las cosas tienen un sentido en geometría. ¿Cachai? Y de hecho los ejercicios más difíciles, de repente cuando uno cacha de dónde nacen, se hacen más fáciles. Bueno, por lo menos yo creo eso. ¿Ya? Siguiente paralelogramo. Rectángulo. A ver. Este weón es A. Este weón es A. A este le llamo B. A este le llamo B. Ya, rectángulo, ustedes cachan que aquí hay 90, 90, 90 y 90. Por eso ya todos manejan eso en un rectángulo. Entonces, tracemos diagonales. A ver si pueden quedar bonitas o no. Extraordinario. Puta no, weón. Ya, pero no importa. Igual, tan mal no quedó la weá. Impecable. Ya, cachen. Quiero que entiendan lo siguiente. Si este es 90, ¿cachai? Que aquí se forma un triángulo rectángulo, y yo puedo saber la diagonal de ese loco, la diagonal del rectángulo, con un triángulo que es rectángulo. Suena raro, sí, pero sí. O sea, como que redundante. Pero sí, esa diagonal del rectángulo es la hipotenusa del triángulo rectángulo de catetos A y B. ¿Verdad? De catetos A y B. La otra diagonal del rectángulo, ¿te fijan que también corresponde a la hipotenusa de un triángulo rectángulo de catetos A y B, o no? ¿Cierto? Entonces, como ambas corresponden a hipotenusas de triángulos rectángulos que usan catetos A y B, entonces las diagonales son iguales. Y como se dividen, tú puedes demostrar al tiro que él es igual con él, es igual con él y es igual con él, de manera inmediata. ¿Cachai, no? Con eso se demuestra que arriba hay un triángulo isósceles, que aquí hay un triángulo isósceles, ahí isósceles y ahí hay isósceles. ¿Ya? Ahora, a diferencia del cuadrado que se generaba, por ejemplo, en el cuadrado que como los lados eran iguales, ese era igual con él y era 45, 45, aquí no podía hacer eso. Tú no sabés cuánto valen. Este podría ser 60, este podría ser 70, no tenemos idea, ¿cachai? Entonces llamémosle, no sé, 70. Si ese bueno es 70 es porque este es 70, pues es un isósceles. Y si él es 70 es porque él es 20, porque ahí tiene que ser 90. Pues. Y si él es 20 es porque él es 20, porque él es isósceles, y él es 70, y él es 70, y él es 20, y él es 20. Bueno, también podía ser, por ejemplo, tú podías decir, profe, ¿y la Z del zorro? Sí, vos perro. ¿Cachai? Y podía hacer la Z del zorro para acá, pues aquí es paralela. ¿Cachai o no? Ahí también. Ya mierda. Ya. 7 y 7, 14. Por lo tanto, aquí tenemos tarencua. Aquí tenemos 100 tarencua y 100 tarencua. ¿Cachai que se demuestra en el rectángulo que aquí al medio las diagonales no forman 90 grados? No como en el cuadrado que las diagonales formaban 90 grados. ¿Cachai que ahí ya hay diferencia? Pero sí las diagonales son iguales. Y es por Pitágoras. Entonces, eso igual es importante saberlo. ¿Qué más? Miren. Doble rayita. Puta, triple rayita. No, ya llamémosle puntito. Puntito. Miren los triángulos. El de arriba es rayita, rayita, doble de rayita. El de abajo, rayita, rayita, doble de rayita. ¿Cachai que esos dos triángulos que se forman son congruentes o no? Rayita, puntito, rayita. Rayita, puntito, rayita. ¿Cachai que esos dos triángulos son congruentes? Entonces este weón tiene igual área, este weón y este weón tienen igual área. Sí y no. O sea, tienen igual área, pero tienen igual forma. Bueno, si congruencia significa igual área, igual forma. Porque en el rectángulo pasa lo siguiente. Miren, voy a calcular las áreas para que cachen lo que pasen. Porque un error es creer, claro, uno dice, profe, como son congruentes, ellos
como son congruentes, yo digo, el de arriba con el de abajo tienen igual área y él con él tienen igual área. ¿Eso es verdad? Sí. Porque como son congruentes, ellos dos tienen que tener igual área y ellos dos tienen que tener igual área, pero además igual forma. Pero podría pasar lo siguiente. Voy a calcular, voy a ponerle a 1, lo voy a poner calmado. Vamos a poner a 1 y a 4, y a este le voy a poner a 2 y a 3. Ya, todos entienden que a 1 y a 4 tienen que tener la misma área porque son congruentes, ya lo demostré, y que a 2 y a 3 tienen la misma área. O sea que si yo calculo a 1 es porque tengo a 4, si calculo a 2 es porque tengo a 3, porque son congruentes, no tengo que calcular los demás. Entonces yo me voy a centrar en calcular a 1 y a 2. ¿Ya? Ya, vamos con a 1. Miren, necesito la base. La base es B, eso no hay ningún problema. Pero necesito la altura. ¿Cachai que la altura llega hasta ahí, hasta la mitad, verdad? Y si llega hasta la mitad la altura, si este es el lado completo, este es el lado completo y yo quiero que llegue hasta la mitad, sería la mitad de ese lado. ¿Cuánto sería la mitad de ese lado? A medio, ¿cachai o no? Entonces, si yo necesitara calcular a 1, déjenme, necesito espacio. Si yo quisiera calcular a 1, yo diría la base por la altura, que es a medios, partido en 2, que es por un medio. Por lo tanto, A1 sería, abajo le pongo un 1, B por A, que es lo mismo que AB cuartos. Por lo tanto, A1 es AB cuartos, A1 es AB cuartos y A4 también es AB cuartos. AB cuartos, AB cuarto. ¿Ya? Voy por A2. Vamos por... Ay, este color se parece mucho. Verde. Verde dije, mierda. Verde, bueno. Eso. Voy por A2. Ya, base. La base sería A. No hay problema. Por la altura. ¿Cachai que la altura sería la mitad de B? Y la mitad de B es B medios por un medio. Le echan un 1 abajo para que quede piolita. Y A por B te queda AB cuartos, pues, weón. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cachai que te quedó AB cuartos? Esta weá. A2 te quedó AB cuartos, pues, weón. Mira. AB cuartos y AB cuartos. ¿Cachai que tenéis la misma área? AB cuartos, AB cuartos, AB cuartos y AB cuartos. Si AB cuartos lo multiplicáis por 4, porque son veces 4, te queda A por B, que es el área de un rectángulo, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No, que eran congruentes, no. Acuérdate, congruente es igual área, igual forma. No solamente igual área. Entonces, cuidado con este detalle, te los marqué en color diferente. Él y él son congruentes. Este triángulo y este triángulo son congruentes. Pero los 4 triángulos son equivalentes porque tienen la misma área. ¿Cachai o no? Entonces hay que tener cuidado con esos detalles en geometría, que hay diferencia entre hablar de congruencia y equivalencia. Por eso no es lo mismo decir igual que congruencia. De hecho, si fuese lo mismo, entonces decir igual que congruentes, ¿para qué molestarse en crear un signo diferente? O sea, tiene que haber alguna diferencia. Pero lo expliqué en la primera parte del video, creo. Ya no me acuerdo. Creo que sí. Ya, sigamos. Vamos con el zombo. Putara. Lo siento, cabrón. Mi lenguaje. Lo siento, lo siento. Oh, wea fea, weón. No. Dios santo. Ya, está más pasable eso. Ay, Dios santo. Bueno, es estresante que te tratar de hacer esta weá y que te queden bien. Ya. Visualmente es evidente que el rombo tiene una diagonal más pequeña que otra. Ya, eso es evidente, pero igual se los recalco. Tenemos el rombo A, B, C, D. En el rombo se la dio.
ya pierde su estado recto de 90 grados. ¿Cachai? Ya no, ya no es un hueón recto, como el cuadrado, un hueón recto, fiel a sus ideales, ¿cachai? Un hueón de principios, pues hueón, parece un hueón recto. Este hueón no, pues hueón, este hueón anda apostando, ¿cachai? Este hueón anda robando, no, este hueón se fue para el lado oscuro de la fuerza, ¿cachai? Entonces perdió su rectitud. Entonces, como ya no tienen 90 grados, tú ya no sabes cuánto vale. Pero siguen siendo paralelas estos hueones. Entonces, este con este siguen siendo iguales, ese con ese siguen valiendo lo mismo, ¿cierto? Entonces, tú podrías decir, él con él siguen siendo lo mismo. Él con él seguirán siendo lo mismo. Sí, pero es un rombo. ¿Y qué fue lo que pasó? El cuadrado perdió su rectitud. Ah, profe, entonces, ¿los cuatro son iguales? Sí, pues hueón, si el que perdió su rectitud fue el cuadrado. Ya, muy bien. Entonces tenemos que el rombo tiene cuatro lados iguales. Muy bien. Ya. ¿Qué más podemos saber? Las diagonales, acuérdense, él con él son iguales y él con él son iguales. Sí, pero profe, no póngase vivo. ¿Cómo le pone una rayita? No es que ya puso y me va a confundir. Sí, pues bueno, ese fue error mío, lo siento. Entonces este weón le va a poner dos rayitas y este weón le va a poner puntito, que tres rayitas se ve feo, weón. Ya. Estos no tienen... ¿Se acuerdan que en el cuadrado y en el rectángulo mostramos que eran iguales? Y aquí no, porque aquí no tenemos Pitágoras para mostrar esas medidas, ¿cachai? Entonces ya con Pitágoras podíamos demostrar que lo sacábamos a partir de los catetos y que por eso las diagonales eran iguales y que por eso al diminuir se demostraba que todas medían lo mismo. Aquí ya no pasa esa weá, ¿cachai? ¿No? Entonces aquí pasa que él con él son iguales y que él con él son iguales. Nada más, ¿ya? Pero fíjate lo que pasa. El triángulo de arriba tiene rayita, puntito, dos rayitas. Este weón tiene rayita, puntito, dos rayitas. Este weón tiene rayita, puntito, dos rayitas, rayita, puntito, dos rayitas. Si te fijáis, todos los triángulos tienen rayita, puntito, dos rayitas, rayita, puntito, dos rayitas. Entonces los cuatro triángulos que se forman aquí son congruentes. ¿Cachai, no? En un rombo. O sea, si a ti te dan el área de un triángulo, tú lo multiplicáis por 4 y sabes el área del rombo. No es la única forma de calcular, ¿cachai? Que no es la única forma, la típica que te dicen diagonal 1 por diagonal 2 partido entre 2. Esa es una de las fórmulas del rombo. Diagonal 1 por diagonal 2 partido entre 2. No es la única. También hay otra que es base por altura. O que te den el área de un triángulo y usted la multiplica por 4. ¿Cachai? Ahí tenéis tres maneras de calcular el área de un rombo. ¿Qué más? Tengo que mostrar qué pasa acá. A ver, ¿qué sé yo? Que como estos locos son paralelogramos, vienen de esto. ¿Te acordás de esta weá? Es muy similar a esto. O sea que si este weón era 30, este weón era 30 y este weón era 150. O sea que entre él y él tienen que sumar 180, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, up and sound. Vamos a borrar acá. Si este weón fuese 30... Esto tiene que saber 150, eso tú lo sabes, ¿cierto? Ya, por esto, que está aquí. Sin embargo, si ustedes se fijan, aquí, este triángulo que te estoy marcando el amarillo, este triángulo isósceles, pues, weón, ¿cachai o no? Ese con ese son iguales. Y tengo 30, tengo 150 a repartir, o sea, este weón es 75 y este hueón es 75. Ah, y todo tenía que ser 150, entonces este loco también es 75 y este loco también es 75, sí. Profe, ¿y con eso entonces demostramos que las diagonales se dividen los ángulos en un rombo? Sí. Tú podías hacer lo mismo pero para el otro lado y vaya a demostrar que las diagonales en un rombo dividen los ángulos. O sea, son bisectrices, mejor dicho. O sea, dividen. ¿Ya? Las diagonales en un rombo son bisectrices, al igual que en el cuadrado. ¿Te acordás que en el cuadrado eran 45, 45, entonces las diagonales eran bisectrices? Ya en un rombo también. Ya miren este triángulo de acá, 15 y 75, 90, entonces este bueno es 90. 75, 15, 90. ¿Cachai? Que ahora también en el rombo, al igual que en el cuadrado, se genera que aquí al medio se forman 90 grados, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, ahí tenemos todas las propiedades que nos generan un rombo. Ir formándola, ir trabajándola y nosotros vamos diciendo, tiene más sentido aprendérsela así que de otra manera, ¿ya? Igual es una decisión personal, pero, como les digo,
siempre es bueno. Bueno, al final del video igual vamos a dedicarnos a hacer varios ejercicios igual como para que queden peritos en la cuestión. Por la primera parte es como la materia, así como que es importante que la dominen la materia y después vamos viendo la ejercitación. Ya pues, si el rombo perdió su rectitud, significa que el rombo no andaba carreteando solo, pues, bueno, o sea, carreteando entre comillas. Digamos que el cuadrado no podía hacer la wea solo, o sea, el weón no podía andar estafando gente solo. Necesitaba un socio. Ya. Y el socio está a favor del cuadrado, era el rectángulo. Entonces, estos dos weones perdieron su rectitud. Entonces, cuando el rectángulo perdió su rectitud, se convirtió en domboide. Aquí está el domboide. Ya, en el domboide pasa que este de aquí con este de acá son iguales, este de aquí con este de acá son iguales, este de aquí con este de aquí son iguales, este de aquí con este de aquí son iguales. El rombo es completamente diferente a todas las otras figuras. Ahora, ¿qué se cumple? Rayita, puntito, 3 rayitas, rayita, puntito, 3 rayitas. ¿Se cumple que el de arriba con el de abajo son congruentes? Sí. Y los del lado también, pues mira, rayita, rayita, o sea, 2 rayitas, puntito, 3 rayitas. Y el otro lado, 2 rayitas, puntito, 3 rayitas. O sea, tenemos dos congruencias, ¿verdad? Ya. Tenemos zetas del zorros. ¿Podemos hacer zetas del zorros? Sí, podemos hacer zetas del zorros. ¿Ya? Pero eso no es más. O sea, si yo digo que él es alfa por zeta del zorro, yo digo que él es alfa. Si digo que él es beta por zeta del zorro, yo digo que él es beta. Si yo digo que él es puntito por zeta del zorro, él es puntito. Si yo digo que él es gamma, gamma. Y así. O sea, ya... Teta. Y ahí está. O sea, no hay mucho más que hacer en el rombo. Todo es diferente ahí. Pero sí podemos establecer que tenemos dos congruencias y que se forman, y bueno, también hay semejanza evidentemente, si son congruentes porque son semejantes, pues acuérdense que congruente significa que tienen igual forma, igual tamaño, y eso también nos da pie para varias cosas, ¿ya? Pero eso es lo que nos genera los paralelogramos. Ya, evidentemente se siguen formando todas estas cuestiones, pues acuérdense, estos con estos suman 180, si se fijan, esos dos son iguales, estos dos son iguales, ¿cachai? Eso sí siguen formando porque se forman todo tipo de paralelogramos, ¿ya? O sea, eso no queda a cuestionamiento, ¿vale? Ya. Tenemos entonces toda la primera parte de los paralelogramos vistos. Bueno, ahí están las propiedades, pero aquí está un poquito más... Así como más... No sé. Le faltan algunas cositas. Nos vamos por los trapecios entonces ahora. Los que entran, porque hay un tipo de trapecio que no entra, nunca lo han preguntado, que es el trisolátero. Eso no lo vamos a tocar, sino que vamos a tocar los dos que entran. Creo que, insisto, como grabé hace mucho tiempo, no recuerdo si es que lo dije o no, pero creo que lo dije, bueno, y si no lo dije en clase, pero no importa, se repite la web. Si yo tengo un triángulo isósceles, aquí, ¿cuál es el brillo de un triángulo isósceles? Que ese hueón con ese hueón son iguales, por lo tanto, si él es alfa, él es alfa. Si yo al triángulo isósceles, ¡pah!, le chanto una paralela, ¿cachai? Que lo que le corto aquí es lo mismo que lo que le corto acá, ¿cierto? Entonces, lo que le corto de aquí arribita va a ser exactamente lo mismo que lo que le corto de aquí al otro lado. Si le trazo una paralela, pues bueno, ese es el brillo. ¿Cachai? Le corté exactamente lo mismo. Entonces, yo al trazarle al triángulo isósceles, mira que me quedó bonito. Ahí. Al trazarle una paralela al triángulo isósceles, ¿cachai? Que se genera que ese con ese sean iguales, ¿cierto? Ya, pues, acuérdate, este estaba para allá, entonces, y de hecho, no, lo vamos a poner para el lado, para que, no, le vamos a dejar así, para que se entienda mejor. Él yo no sé cuánto vale, a él le vas a llamar beta, y él también va a ser beta en un trapecio. Este es un trapecio isósceles, que se forma cuando tú un triángulo isósceles, le chantas una paralela. Mira, si él es alfa, y tú me tendrías que decir por qué. Por la zeta del zorro, por perro, si son paralelas, ¿cierto? Ya. Y si son paralelas, entonces tú podrías decir, profe, él con él en un trapecio isósceles suman 180, sí.
Entonces, él con él en un trapecio isósceles suman 180, sí. ¿Esos dos son iguales en un trapecio isósceles? Sí. ¿Esos dos son iguales en un trapecio isósceles? Sí. ¿Ese lado con ese lado son iguales en un trapecio isósceles? Sí. ¿Se fijan? Ya, esas cosas es importante dominarlas en un trapecio isósceles porque es lo que se forma siempre en trapecios isósceles. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra cosa podemos decir de un trapecio isósceles? Esto lo vamos a usar después cuando veamos semejanza sobre todo, pero igual es importante que nos toquemos ahora. Si yo trazo esta diagonal así como wow, pero se ve, ya. Él con él son iguales, ¿cierto? Ya, a ver, en esta diagonal se genera que como este es un trapecio isósceles, entonces aquí tenemos este paralelismo que se va formando. Entonces las distancias que van a estar desde aquí hacia los puntos de arriba, porque este punto que está aquí, que está en el punto de corte de estas diagonales, estos van creciendo de manera perfecta porque fueron cortados por una paralela, ¿cachai? ¿No? Entonces la distancia que hay de aquí hacia arriba y de aquí hacia allá van a ser exactamente las mismas, porque esto no está creciendo así y así, crece perfectamente igual. O sea, esta distancia y esta distancia son exactamente las mismas. Aquí y acá exactamente las mismas, pero le voy a poner dos rayitas y a este le voy a poner dos rayitas, porque yo ya le puse rayita. Y a este le voy a poner puntito y a este le voy a poner puntito. ¿Cachai? Son exactamente las mismas porque están creciendo igual. ¿Qué se forma aquí? Entonces, por ejemplo, si este fuese alfa por z del zorro, al otro lado voy a tener un alfa. ¿Cierto? Por tanto, si este fuese beta, aquí voy a tener un beta. Este va a ser puntito y este podría ser puntito. ¿Cierto? Porque opuestos por el vértice. Fíjense los triángulos que se forman en un trapecio isósceles. Estos triángulos que están aquí opuestos, los lados son completamente diferentes, ¿cierto? Puntito, puntito, rayita, rayita, sí, pero los ángulos son iguales. Entonces, si los ángulos son iguales, significa que las aperturas de los triángulos son iguales. Significa que el triángulo creció o se achicó, dependiendo cómo lo mires, pero todos en la misma medida. Si los triángulos se agrandan o se achican todos en la misma medida, significa que los triángulos son semejantes, que es la materia que voy a trabajar más adelante. Cuando los dos triángulos son semejantes, significa que los lados crecen de manera proporcional. O sea, que un triángulo es una gigantografía o una miniatura de otro, ¿ya? Entonces, este triángulo con este son semejantes. Pero estos triángulos que están acá son congruentes, pues si ustedes se fijan, los lados son los mismos. Mira, rayita, dos rayitas, puntito. Rayita, dos rayitas, puntito. ¿Cachai que los lados son congruentes? Entonces se forman dos triángulos que son congruentes y dos triángulos que son semejantes. Eso en un trapecio que es isósceles. Formado de, ¿cómo? A partir de un triángulo isósceles. ¿Ya? Siguiente trapecio. No sé si se escucha, pero mi hijo estaba abajo hablando así, bla, 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 bla. Tío Juan que vaya a jugar con él, así que vamos a terminar acá y me voy a jugar. Ya tengo un triángulo rectángulo aquí. Y voy a trazar otra paralela. ¿Cachai que si trazo otra paralela, evidentemente aquí también vaya a tener 90 grados, ¿cierto? Esa weá es como obvia. Entonces ya, aquí le borro esta weá y le pongo acá. Ya, pues, ¿qué se forma aquí en un triángulo, en un trapecio? Nada, pues 90 y 90, y no es mucho, no podemos decir que él es igual con él, ni que él es igual con él, porque son diferentes. Lo único que tú puedes hablar de un trapecio que es rectángulo es que él es paralelo con él. ¿Por qué? Porque los trapecios tienen un par de lados paralelos, ¿cierto? Nada más que eso. Ahora, si trazamos diagonales, trazo esa diagonal verde hacia allá y esa diagonal verde hacia allá. Puta que me quedó fea, no. Ya, este lado con ese son diferentes. Ya partiendo por eso, ya no podemos hacer nada con esos dos triángulos que están acá. Entonces, estos triángulos que están aquí, ese y con ese, no tienen nada en común.
Sin embargo, este con este son semejantes. ¿Por qué? Porque él y él son paralelos. Entonces puedo volver a hacer lo mismo. Si él es alfa, él es alfa. Si él es beta, él es beta. Si él es puntito, él es puntito. Por lo tanto, él y él son semejantes. Que sean semejantes significa que puedo hacer una serie de cositas que, insisto, viene después. Es la materia en la que yo les voy a pasar triángulos que son semejantes. O sea, triángulos que son semejantes. En la materia de semejanza de triángulos que voy a ver después. ¿Ya? Finalmente nos quedan los trapezoides. Últimos. ¿Ya? Tenemos dos tipos de trapezoides. El simétrico y el asimétrico. Creo que en la PDT de invierno apareció el simétrico que en una pregunta. Estaría casi seguro, weón. El simétrico, básicamente, al que... Puta que me dio feo, weón. Perdón. Estamos tratando que quede bonita la weá. Ya. El simétrico es al que ustedes conocen como deltoide. Que está formado por dos triángulos isósceles. Y que... ahí. ¿Cachai? Le trazas ese eje de simetría. Si le trazas ese eje de simetría, acuérdate, lo puedes doblar y lo pegas tal cual. ¿Cachai? Que este de acá no es eje de simetría, porque si la weá la dobláis va a quedar como por aquí y no lo cubre todo completo. En cambio el de al lado sí queda cubierto completamente. Ya. Entonces, ese eje de simetría y aquí se forman 90 grados. Entonces creo que en la PDT de invierno te preguntaban el deltoide y la weá tenías que cachar que aquí se formaban 90 grados, porque con eso tú decías que S era igual con S, pues weón. Y como tenía y S era igual con S y aquí tenía y un isósceles, me imagino yo que la pregunta apuntaba que sería Pitágoras. Y chao. Y eso era todo. ¿Cachai? Entonces, saber materia era necesario. Ese era el deltoide. Bueno, y el asimétrico es una weá así. Media rara. De hecho, en la primera parte del video hice un asimétrico, un ejercicio asimétrico en donde puse los puntos medios, lo uní y les tracé las diagonales. Y hice un cálculo en la primera parte del video. ¿Cachai? Ese es el asimétrico. Igual hay otros dibujos asimétricos también medio raritos. Pero más o menos ahí va la cosa. ¿Ya? Entonces con eso nosotros ya tendríamos la gran parte de la materia de cuadrilátero vista, que trata y poder hacer algunos ejercicios típicos. ¿Ya? Por ejemplo, estos son como para echar en calor. ¿Qué pasaría si usted no se acuerda cómo se hace esto? Bueno, usted podría hacer así, usted podría hacer así, usted podría para arriba, para allá, crecer, crecer, crecer y dice, ah, escalerita, pues bueno, el x menos 10 lo pongo acá y dice, profe, listo, 2x más 40 más x menos 10 tiene que sumar 180 grados y listo, esa hueá la resuelve, no tiene ni un brillo. ¿Cachai o no? Ahora, si sabéis materia, no tenéis para qué crecer, pues. Si sabéis materia, usted tendría que haber dicho, profe, estos dos locos son suplementarios, tienen que sumar 180. Chao, ya está. Te fuiste. ¿Cachai o no? Por ejemplo, no sé, pues, hagamos el 13, dice trapezo isósceles. S es igual con S, S es igual con S. Si S es 40, este es 40. ¿Cachai? Que te pregunta, mira, si ese es 40 y este es 40, este es 40 y este es 40, al toque. ¿Por qué? Por Z del zorro, pues, weón. ¿Verdad o no? Ya, pues ese 40, ese 40, mira, voy a completar todo. Este weón es 100, este weón es 80, este weón es 80, este weón es 100, 80, 80, este weón es 80. ¿Por qué? Porque estos son congruentes, pues perro. Acuérdate que son congruentes esos triángulos y estos de arriba son semejantes. Entonces, 8 y 8, 16, este weón es 20, entonces este weón tiene que ser 20 también. Ahora, también otro podría haber dicho, no es necesario hacerlo así, profe, porque si yo ya sabía que este era 20, estos locos tienen que ser iguales, si ese es 40 tiene que ser 20. Dependiendo de cuánta materia tú dominís, lo podés ir haciendo. ¿Cachai o no? Ya. Ahora, voy a explicar porque este no entra, este tipo de ejercicio no sé si va a entrar, porque no entra circunferencia, pero igual prefiero explicarlo. Miren, en un hexágono regular yo puedo circunscribir una circunferencia. ¿Qué significa circunscribir? Fuera, ponerla fuera. ¿Cómo diferencio circunscribir de inscribir?
puta, cuando tú te querías inscribir a un campeonato, en realidad no es que te querías inscribir, si te inscribes a un campeonato es porque estás dentro del campeonato, pues weón. Estás inscrito en el campeonato, ¿no? ¿Cachai? Inscrito en el campeonato, estoy dentro, pues weón. Ya, pues, entonces si estáis circunscritos, que estáis fuera, pues weón. Entonces, te podías aprender la wea así, pues. Te aprendí inscrito, circunscrito, lo otro. ¿Ya? Para que te vaya a aprender todo. Ya, mira. ¿Para qué circunscribo una circunferencia? Porque voy a trazar todas estas que son diagonales. Y todas estas weas que se me están viendo re chicas aquí, pero que son. Calma. Que se están viendo muy chicas, weón. Y la idea es que no se vean tan chicas porque prefiero que se vean mal hechas, pero que se vean bien. Ya, y vamos a hacer la vieja y confiable. Ahí está el punto. ¿Qué tienen en común estas weas, profe? Todas son radios, por lo tanto todas estas weas son iguales. Bien, ¿cachai? Que todas son radios, ¿verdad? Ya, si todas son radios, este triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque fíjate que este triángulo tiene dos lados iguales. ¿Cachai? Que este triángulo tiene ese lado igual y ese lado igual. Entonces, en este triángulo, ese ángulo con ese ángulo valen lo mismo. En todo va a pasar lo mismo. Ahora, como son regular, ¿qué significa que la figura sea regular? Que todos los lados miden lo mismo. O sea que S y S miden lo mismo. ¿Cierto? Ya, pues mira. Entonces, la circunferencia que mide 360 grados se tiene que dividir en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Y en 6 partes iguales. ¿Por qué? Porque son 6 lados iguales. También podéis pensar haciendo la teoría de circunferencia, esta que dice así, que si este es el centro, si este es alfa, este tiene que ser lo mismo que el que está acá, porque es el ángulo que se forma al centro. Y como todo esto se forman al centro, todos tienen que medir lo mismo aquí. Por eso también se divide en 6, como tú quieras llamarlo. Entonces, como 360 lo divido en 6, este hueón es 60, este hueón es 60, todos estos valen 60 grados, ¿cierto? Ya, pues, y como además sabéis que él era igual con él, entonces si tenéis todos 60 y todos los demás, los dos ángulos son iguales, tenéis que repartir 120 entre 2, entonces se demuestra que él es 60, que él es 60, que él es 60, que él es 60, él es 60, todos 60. Por lo tanto, queda demostrado que en un hexágono regular, cuando tú trazas las diagonales, se forman 6 triángulos que son equiláteros. Ya, pues te preguntan por qué tipo es la ABCD. Chucha, con amarillo ni cagando. A, B, C, D. ¿Cachai que este vale 60, este vale 60, este vale 120, este vale 120? Ya, pues perro. Ese es paralelo con ese, los ángulos son iguales. Entonces, este es un cuadrilátero, sí, perfecto. Pero es un paralelogramo, ¿cierto? Sí, perfecto. ¿Qué tipo de paralelogramo? Un trapecio, perfecto. ¿Y qué tipo de trapecio? Isósceles, po perro. Ya está. ¿Ok? ¿Se entendió? Ya cabrón. Vamos a dejarlo hasta aquí porque igual después voy a hacer más ejercicio y después seguiré grabando.